Gloria a Dios, amada iglesia. Tomen asiento. Gracias. Damos a Dios por ustedes. Amén. Porque esa es la manera en que servimos al Señor, por la iglesia. Amén. Si ciertamente en Efesios ya se habla de los ministerios, ¿verdad? El pastor, el apóstol, etcétera. Los 5 ministerios. Es por la iglesia. Dice, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué los santos? ¿Para qué la iglesia sea edificada? Esa es la razón de ser. El Señor tiene un propósito para todo y doy gloria a Dios por lo que se va cumpliendo y por lo que el Señor nos va a ir llevando. Miren, realmente estuvimos fuera un par de semanas. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estuvo fuera, ¿verdad? Un par de semanas. Y realmente doy gloria a Dios por cada líder, Den un aplauso a Dios, a los líderes, a los siervos. Han llevado a la iglesia en semanas de la misma manera, los diáconos. A mi amada esposa, yo no sé, ustedes... Amén, gloria a Dios. La barra. Por eso yo digo que haya mujer, haya la gracia, dice la palabra. ¿Dónde están? ¿Hay algún soltero aquí? Levanten la mano. ¿Hay un soltero? ¿Sí? Eso no es vida. Eso no es vida. No, están perdiéndose de la mejor parte de la vida. Amén, que es estar casado. Por favor, jóvenes, amados, los que están todavía en esa búsqueda, busquen, el que busca haya, ¿verdad? Eso no es vida. Y yo hablo mucho de crear conciencia. En el Señor creamos conciencia. Mi conciencia se llama Lisette, por si acaso. Ahí está conmigo, ¿verdad? Cada vez, cada semana, cada día. Y realmente han sido días de bendición estas últimas 2 semanas. Porque, miren, hablamos de pastores y gloria a Dios por el pastorado. Yo tengo mi pastor. Tuvimos una semana poderosa, la semana del 21, nos encontramos ahí, estuvimos en un congreso y nos encontramos los dos y conversamos y hablamos. Con él cada semana hablo, pero qué importante es tener a alguien que te pueda guiar en la palabra, que te pueda decir, Jorge es por aquí, la palabra del Señor dice, la palabra del Señor está, la palabra del Señor, y son a veces cosas que uno ya las lee, amén, porque leemos la palabra, pero no distinguimos porque vemos desde lo que entendemos y a veces no entendemos. Miren, nosotros vemos desde lo que entendemos y a veces no entendemos. Qué importante es que haya gente que Dios te pone alrededor para animarte, para decirte, por aquí es, la palabra del Señor dice esto, amén. Así es que nunca te mires solo en las situaciones. No somos omnipresentes, amén, pero elegimos ser presencia. Elegimos ser presente para todos, amén. Y como yo les digo, gloria a Dios por gente que el Señor ha puesto, que el Señor ha permitido también que nos guíe como siervos, porque eso es. Nosotros también tenemos pastores, amén. No es de que aquí estamos solitos, ¿verdad? Y no. Hay gente que nos guía, hay gente que nos habla, hay gente que nos ayuda. Se llama Héctor Teme y me dice, Jorge, por aquí es. No es por aquí, vamos, dale esto, ¿qué está faltando? ¿Qué no estamos bien? Y la palabra de Dios dice, y poder haber estado esa semana con él fue de gran bendición, así que cuando yo me ausente no es que ando de relajo, ¿verdad? Estoy recibiendo de Dios también, amén, y eso es importante que lo podamos hacer. Y posteriormente a eso, cargadas todas las pilas, nos fuimos para El Salvador. Miren cómo es Dios de bueno, me hizo una conexión que pasé por El Salvador y así como dice la palabra, había un varón macedonio que decía, pasa por aquí, y por ahí pasamos, ¿verdad? En la conexión de regreso de Estados Unidos, pasamos por El Salvador y adivinen quién se quedó una semana ahí. Fuimos a la iglesia, estuvimos con el pastor Nelson, la iglesia San Miguel está encendida, hermanos. Es una iglesia que el Señor ha bendecido grandemente. Estuve esa semana con los pastores, tuvimos varias reuniones con los líderes, estuvimos predicando ahí también un mini congreso de matrimonios. Fue una gran bendición estar con ellos y ver cómo el Señor está bendiciendo también esa nación. Hemos orado por El Salvador, vemos cómo está El Salvador ahora en general, como nación, como gobierno, como iglesia, pues es de gran bendición. Pude compartir con los presbíteros en una reunión también en unos pocos minutos que estuve yo ahí, pero pude ver a muchos hermanos que hace 11 años, imagínense, esta iglesia comenzó hace 11 años, todavía están, y todavía algunos se acordaban de mí y me decían, pastor, qué gusto verlo, qué bueno que haya estado aquí. Y ver por sobre todo la iglesia, porque es lo que nos motivó a esta visita.
y estar con los pastores. El pastor Nelson está muy animado, su esposa Rosy, ver una familia de siervos que sirven al Señor, sus hijas dirigiendo la alabanza, están en vez de aquí, es decir, es una familia que sirve también. Amén, porque eso es importante. Algún momento los tendremos acá, ya hicimos el compromiso de que puedan venir el 2025 y vamos a trabajar para que sea posible esa visita y puedan estar también con nosotros. Así es que, mis amados, gracias siempre por sus oraciones, gracias por la bendición que es la oración en intercesión. Amén. Esto que se realiza es parte también de todo lo que nos compete como ministerio, de hacernos cargo, amén, de poder estar también con las iglesias. Cada semana que podemos reunirnos con las sedes, cada mes, la próxima semana ya tenemos otra reunión con las sedes, de poder conversar con los pastores, de ver cómo la iglesia está caminando y cómo la iglesia está avanzando y cómo la iglesia está determinada en no ser vencida de lo malo. Hemos hablado de esto, amén. No seamos vencidos de lo malo, venzamos con el bien el mal. Esa es nuestra determinación y sobre eso estamos. Así es que, mis amados, gloria a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido en estas semanas. Gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por sus vidas. Hoy decía en la mañana los siervos, animémonos, amén, sigamos animados. Lo que está pasando, esto, miren, diga, esto es una leve tribulación. Eso dice la palabra de Dios. No es que minimizo las situaciones, no. Ponemos en nuestro lenguaje lo que dice la palabra. Esta leve tribulación no es mayor que la gloria eterna. No es mayor que la eternidad en el Señor. No es mayor. Estas situaciones que vimos, hacía memoria. ¿Se acuerdan cuando nos quitaron una hora? ¿Cuándo fue? ¿En el 94 fue? Yo salía al colegio, eran las 5 de la mañana, pero eran las 6. Todos miren, cuántas cosas hemos vivido, hemos pasado, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Así es que animémonos, hermanos. Hay 3 palabras en medio de las grandes olas. Dice que estaban los discípulos en medio de las grandes olas. En primer lugar les dijo, no teman. Amén. ¿Qué dijo? No teman. La segunda palabra que les dice en esa parte es anímense. ¿Qué dice? Anímense. Cuando pase esto, anímate. ¿Y qué dice la tercera parte? Yo soy. No temas, anímate, yo soy. Ese es el Dios que nos dice lo mismo hoy. El mismo Dios que habló en ese tiempo es el mismo Dios que habla hoy. No temas, anímate. En este tiempo es, ¿para qué? Para vivir más erguidos. Amén. No altivos. Miren, no es lo mismo erguirse que ser altivo. Porque cuando hablo de erguirse, habla de una corporalidad en tu vida. En medio de las situaciones, vive erguido. Levanta tu cabeza delante de todo, porque tu redención está cerca. Y la otra, amén, aparte de vivir erguidos, vive la palabra de Dios de la manera en que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque la redención está cerca. Cuando todo esto esté pasando, hay situaciones, hay noticias. Miren lo que pasó en España, que ha sido una tragedia realmente. Y situaciones que van pasando, que dicen, vivan erguidos, no vivan altivos. No es lo mismo, ¿ah? Miren cómo el Señor nos está llevando a conceptos importantes para entender que la redención está cerca y el que persevera hasta el final será salvo. Amén. Así es que, mis amados, tenemos tiempo para vivir delante del Señor, pero no creamos que los tiempos son eternos, porque este tiempo se va a terminar. Y es ahí en donde entra justamente lo que hemos estado hablando. Y una vez más trajimos esta frase o este tema, las funciones vitales de la iglesia. ¿Cómo estás tú viviendo? Yo mis exámenes hace un par de meses, yo creo que les contesto, y viene mi querido hermano, el doctor Edison Mejía, y me tuvo ahí sentado, diciéndome lo que estaba pasando. Y a veces hay cosas que dicen, es que el batido de las cosas verdes me subió el hierro. Le eché la culpa al batido, no es porque estoy comiendo alguna cosa que no está bien. Y también tienes esto, y también tienes esto. Entonces, ¿qué hay que hacer en momentos así? Calibrarse. ¿Cómo es? Calibrarse. ¿Qué hay que hacer? Calibrarse. Entonces, cuando el Señor nos habla y su palabra nos lleva a funciones vitales,
hay que entender que nosotros somos los que debemos chequear cómo están nuestras funciones vitales espirituales. ¿Para qué? Para calibrarlas. Para calibrarnos al Señor, para vivir delante de Él. Y el título de esta mañana es llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo yo me calibro? ¿Cómo yo vivo las funciones vitales siendo iglesia? ¿Cómo yo analizo cómo está mi vida delante del Señor en este tiempo, llenos de la plenitud de Dios? Estamos hablando de lo que es la enseñanza, y el propósito es de que como iglesia lleguemos a entender que la enseñanza o discipulado cristiano tiene el propósito de proporcionar la posibilidad de Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la enseñanza. Dice el mismo apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la palabra del Señor. Ese es el Evangelio. Hay situaciones que vivimos, amén, tragedias quizás que atravesamos, momentos horribles que pasamos, quizás familiares, quizás en el hogar, o quizás en el trabajo, o quizás en cualquier otro contexto de tu vida. Pero miren, ahí es en donde entra la enseñanza del discipulado cristiano. ¿Para qué es esto? Para mirar la posibilidad de Jesucristo en mi vida, porque en eso hemos sido enseñados. Amén, en eso enseñamos, en eso vivimos la enseñanza. Hablar de Jesucristo, hablar de su salvación, hablar de los propósitos para cada uno de nosotros. Hace semanas atrás yo pregunté esto aquí. ¿Ya encontraste tu propósito de vida? ¿Ya lo descubriste? ¿Ya sabes para qué el Señor te trajo a esta tierra? Ahí está la enseñanza, ahí está el discipulado, porque ahí descubrimos lo que el Señor tiene para nosotros. Segundo lugar, que como iglesia logremos mantener una relación personal con el Señor. Lo que hicimos ahora, la cena del Señor, ¿para qué es? Para comunión perfecta con Dios y comunión entre nosotros. Amados hermanos, seamos gente de bendición para el otro. Eso es perseverar, eso es lograr mantenerse. ¿Para qué? Para que esa relación personal que hemos recibido en Dios a través de Jesucristo, recibimos vida nueva, recibimos bendiciones de parte de Dios, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, y todo esto es con aquello que Jesús originó. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él es el creador de todo y para todos, y que todo lo que existe subsiste por Él. Esa es la verdad del Evangelio. Alguien que en este tiempo dice o proclama el Evangelio, pero no permite ser enseñado en él, le está faltando algo. Le está faltando algo. En este tiempo es importante ver el cordón de 3 dobleces en nuestra vida de manera espiritual. El cordón de 3 dobleces que no se rompe. ¿Cuál es? Proclamación, enseñanza, y vamos a hablar también de lo que es servicio. Estos 3 son lo principal, miren, lo principal de las funciones básicas de nuestra vida. Y como siempre hablamos, en tercer lugar, que como iglesia elijamos depender del Espíritu Santo. ¿Por qué puse la palabra depender en esta ocasión? Perdón, elegir. Porque tú puedes elegir depender de cualquier otra cosa o cualquier otra persona. ¿De qué dependes? Dependes de lo que te dan todos los meses, dependes de que si hay tráfico, dependes de que si hay luz. ¿De qué dependes? ¿Qué te parece si elegimos depender del Espíritu Santo? Que es el autor y consumador en nosotros, en Jesucristo, porque el mismo Espíritu que moró en Jesucristo mora en nosotros hoy. Que como iglesia elijamos depender en el Espíritu Santo para ser libres, como Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos. Efesios 3, por favor, hermosos versículos que los hemos leído y los hemos pasado muchas veces, pero este tiempo vamos a traer una distinción especial. Efesios 3, del 16 al 21. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces, plenamente capaces. El Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es? Capacidades de acciones efectivas. Ese es el Espíritu Santo en mí.
Y dice aquí la palabra, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mira el que está al lado, di con todos los santos, pero dile al que está al lado. Ahora date la vuelta y dile al de atrás, con todos los santos, pero dale. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia. Esto no es para elegidos, hermanos, o para unos cuantos. Esto es para ¿quién? Hasta para todos los santos de atrás. Miren ese grupo hermoso de allá. Con todos los santos. Que cuando le dicen abrácense, abrazan a 10. Amén, gloria a Dios. Porque muestran lo que Dios está haciendo en su vida. Amén, lo que Dios está haciendo. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque nos olvidamos de que todos nosotros estamos en el mismo caminar. Amén, en el mismo. Entonces las funciones vitales de la iglesia no es para uno solo, es para todos los santos. Y dice más adelante, para que puedas estar plenamente capaces y comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está la clave. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren cómo es esto. Hay una traducción que dice de lo que pedimos o nos imaginamos. Hasta lo que te imaginas Dios ya lo conoce. Según el poder que actúa en nosotros, capacidades de acciones efectivas. Versículo 21. Y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nosotros, y gracias, Señor, porque hoy nos das la bendición de escuchar tu palabra, de adorarte, de alabar tu nombre. Ahora que vamos a predicar tu palabra, que cada uno sea buena tierra. Ese es mi pedido, que elijamos ser buena tierra, y que ese fruto que va a ser sembrado, esa semilla que va a ser sembrada hoy, dé fruto y ese fruto permanezca. Mi Dios, ayúdame a mí a predicarla. Ese es mi ruego, es mi pedido también hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de la enseñanza, amados hermanos, la enseñanza cristiana tiene que ver con una importancia vital en general. ¿Desde dónde comienza esto? Principalmente para el pueblo de Israel. Cuando hablamos de la enseñanza de Dios, comienza en Israel y también va a la iglesia. ¿Por qué hago yo esta distinción? Porque el Señor también, así como nos habla ahora, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Dios, habiendo hablado de muchas otras maneras en otro tiempo, hoy nos habla por Jesucristo. Amén. Pero también Dios sigue hablando a Israel. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Si yo me pongo a hablar, y no me voy a extender tanto en esta mañana, Dios sigue tratando con su nación. Dios sigue tratando con la nación santa. Amén. Así como hay promesas para la iglesia, hay promesas que son para Israel. En el Nuevo Testamento se habla mucho de esto, y Pablo lo aclara. En la parte del Apocalipsis se habla de los 144,000, y se habla de las naciones, y se habla de lo que va a pasar ¿con quién? Con Israel. Así es que cuando ya veamos que las promesas con Israel se van cumpliendo, el Señor está más cerca que nunca. Amén. El Señor está volviendo, sabemos eso. No nos olvidemos que el Señor está volviendo. Y amada iglesia, le pongo otra distinción en esta mañana. No aleje su mirada de Israel. Mire lo que está pasando ahí. Mire que el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. No separemos la mirada de lo que está pasando allá. Cuando todas las naciones se vayan contra Israel, cuando vuelva a pasar esto, el Señor está más cerca y se va cumpliendo. Por eso es que es importante la enseñanza. Es una función vital. La enseñanza es una función vital. Y qué importante es que nosotros tengamos vigor y estemos fuertes, y que nuestra función vital de la enseñanza esté fuerte, amados hermanos, desde el ser llenos de la plenitud de Dios. Dios nos ha llenado de su presencia,
Nuestra vida es llena de la plenitud de Dios. Y desde los inicios, Dios ha hablado, como les digo, a Israel, ahora a la iglesia. El conocimiento de Dios, los estándares de Dios llevaron y le pidieron a Israel que sean diferentes a las naciones. Amén. Ustedes van a ser luz a las naciones. Eso le dijo Dios ¿a quién? A Israel. Pero ¿qué pasó con esta diferencia? Israel llegó a ser indiferente. No fue luz a las naciones. ¿Qué hizo? Se comenzó a tener, o comenzaron a tener una sensación de exclusivistas. Por eso llaman Israel y paganos, Israel y gentiles. Es decir, Israel comenzó a tener esta indiferencia con las naciones, cuando no era ese el propósito. Dios le dijo a Israel: ustedes van a ser luz a las naciones. Pero ¿qué hizo Israel? Se aisló, comenzó a ser indiferente con los demás. Ahora, en la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? En la iglesia no hay acepción de personas. Desde el inicio no había acepción de personas. Pero ¿por qué es importante la enseñanza? Porque es necesario que entendamos cuál es el propósito mayor de Dios en nuestra vida, que es llenarnos de su plenitud. La enseñanza promovería o promueve el mantener una relación personal y de crecimiento y desarrollo constante de Dios en nosotros como su pueblo. Para eso es la enseñanza. ¿Por qué nos ocupamos tanto de los niños? ¿Por qué nuestra distinción ahora también está? Y no es que no la hemos tenido. Los hemos visto, amén. ¿Cuántos han visto a los niños aquí? Amén. Pero a veces no los distinguimos. Vemos a los niños, pero no los distinguimos. A veces vemos a los ancianos, pero no los distinguimos. A veces vemos los matrimonios, pero no los distinguimos. Por eso es importante la enseñanza. Por eso es importante ser aprendidos y enseñados en Dios, para poder distinguir lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. La abundancia, la provisión, la prosperidad, lo que viene de parte de Dios, todo lo que fluye como leche y miel, las bendiciones del Evangelio tienen que ser visibles y distinguibles en nuestra vida. Por eso yo digo, a veces vemos, pero no distinguimos. ¿Se acuerdan el ciego cuando le dijo, miras? Y le dijo, no, no veo. Y el Señor Jesús lo volvió a tocar, y en ese segundo toque dijo, ahora veo claro. Por eso es importante la enseñanza, porque en la enseñanza podemos llegar a ver claro lo que antes no veíamos. Al principio conocemos al Señor y hay muchas cosas que no entendemos. Por eso es importante la enseñanza, el discipulado cristiano. Tener la distinción de vivir el sistema de Dios. ¿Cómo comienza este sistema? Vamos a ir viendo algunos versículos. Deuteronomio 4:1, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora pues, oh Israel, comienza a hablar Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. A mí me encantan estas palabras. Estatutos y decretos. Estamos orando por la nación del Ecuador. Amén. ¿Desde dónde? Para que se cambie estatutos y decretos. Si eso no cambia, seguiremos en casi lo mismo, hermanos. ¿Qué es lo que pone Dios aquí para que Israel sea de bendición a las naciones? Dice, oye pues, oh Israel, mis estatutos y decretos que yo ¿qué? Os enseño o les enseño, para que los ejecutéis, viváis y entréis y poseáis. Miren cómo habla aquí la Reina y Valera, pero cómo es en la traducción, nueva traducción viviente: para que los ejecutes, para que los vivas, para que entres en ellos y para que los hagas tuyo. Esa es la enseñanza. Eso le habló Dios a Israel. Y para que cuando vayas a la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da, no añadas a la palabra que yo os mando. Es decir, lo que Dios dice, eso es. No te inventes cosas. A veces en la enseñanza queremos inventarnos cosas que no son. Tenemos que ser, y suena imperativo con esta palabra, hombres y mujeres de Dios que hacen las cosas a la forma de Dios. ¿Cómo fue? Ser hombres y mujeres de Dios que hacemos las cosas a la manera de Dios.
¿Qué pasa cuando comenzamos a inventarnos nuestras propias cosas y comenzamos a meter nuestras propias cosas en lo que Dios ha dicho? Nos va mal. Yo te amo a mi manera. Se ríe, ¿verdad? ¿Me amas? Sí, te amo, pero a mi manera. Me sujeto a ti, pero a mi manera. Gloria a Dios que está oscurito, ¿verdad? Que no se ve. Y los hijos, yo te obedezco, papá, pero a mi manera. Amén. Y puedo seguir añadiendo aquí, hermano, porque la enseñanza tiene que ser aplicable. No vas a añadir nada, dice aquí. Me encanta cuando yo hablo del matrimonio, nos dan en los callos, hermano, muchas veces. No vas a añadir palabra a la que yo te mando, ni vas a disminuir de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, porque yo les he ordenado. Dice más adelante, Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, por eso yo hablo de distinguir mucho. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo. ¿Cómo tú y yo vamos a ser sabios e inteligentes ante los demás? Guardando la palabra de Dios, guardando las enseñanzas, no inventándonos cosas que no son, no añadiendo a la palabra lo que no está. Y a veces confiamos más en el que madruga Dios te ayuda, que en lo que dice la palabra. Amén. A veces creemos más en fábulas o en cosas externas, o en lo que dijo el youtuber, o el que dijo el tiktoker, o el que dijo el instagramatoker, o lo que... Amén. Hay mucho... Miren, nosotros salimos ahora en YouTube, en Instagram, en todo eso, porque es un medio para difundir el evangelio. Pero sé sabio y entendido de lo que dice el mundo. ¿Cómo tú y yo vamos a ser sabios e inteligentes? Dice, esta es tu sabiduría y tu inteligencia ante el pueblo. Cuando tú y yo somos enseñados en Dios y ponemos esta sabiduría y esta enseñanza, ¿qué nos va a llevar a hacer eso? Dice, eso va a ser delante del pueblo. Tú vas a tener sabiduría delante de ellos. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Miren qué bendición. ¿Por qué a veces, miren, yo voy a hacer una pregunta? ¿Te gusta venir a este lugar? Amén. ¿Sí te gusta venir a este lugar? Amén. ¿Crees tú que tu familia y tus amigos podrían también estar gustosos de venir a este lugar? Amén. ¿Qué pasó entonces? Como me dijo una vez mi pastor, ¿y dónde están? Y yo, uno de mis mejores amigos, que ya fue mi mejor amigo, que fue mi maestro, fue un maestro mío en el conservatorio. Él fue mi maestro de expresión corporal. Imagínense, a mí haciendo expresión corporal. Para la ópera nos daban una materia que se llamaba expresión corporal y escenario. Pasan los años y me lo encuentro un día por aquí. Aquí me dice algo. Y yo lo saludo, ¿cómo estás, Edgardo? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿por dónde andas? Y comencé a conversar con él y dije, ven, y lo traje aquí a la oficina. Y conoció la iglesia y dije, mira, aquí estoy ahora, el Señor me ha traído acá. Y me comenzó a ver así. Vos, me dijo. ¿De verdad? Sí, le digo, te invito el domingo. Y llegó. Ahí sí se fue, a ver qué onda. Digo, yo quiero ver qué ha pasado con este. Miren la expectativa con la que vino. Amén. Nunca entendí para qué me servía a mí la materia expresión corporal y escenario, hasta que Dios me trajo a este lugar. Amén.
Y dice, ¿para qué veo esta materia? Pero saber manejar un escenario es aprendido. Eso no es que yo vine aquí, eso no te enseñan en el seminario. En el seminario te enseñan a manejar un escenario y una audiencia. Amén. Porque somos comunicadores. Entonces, cuando Edgardo viene acá y ve todo el conocimiento que yo aplicaba, aquí se está así. Dios existe, dijo, ¿por qué esto no daba para un peso? Y cuando vio y dijo, nunca me imaginé a ti verte así. Yo, aleluya. ¿De dónde saco? Por mí, no, hermanos. Yo sí le decía, mira, Cristo te ama. Me dice, yo sí, Cristo me ama, pero estoy en la inmunda. Mira, Edgardo, Cristo te ama, sí, pero me está yendo mal. ¿Cuál fue la manera en que él fue ganado para Cristo? La sabiduría y el conocimiento que él me dio a mí y que lo apliqué acá. Cuando él vio y dijo, si esto sirve para llevar este mensaje, Dios existe. Aceptó al Señor. Antes de irse a Argentina, estuvo aquí 8 meses congregándose. Gloria a Dios. Todos los domingos venía y decía, Dios existe porque te estoy viendo a ti. Gloria a Dios. Porque pude aplicar lo que este hombre me enseñó a mí. Le dije, mira, Edgardo, hoy me acuerdo cada uno de tus insultos, tus golpes, tus coscachos, tus todo, porque así son los maestros en expresión corporal. Él era argentino y decía, gordo, no sirves para nada. ¿Por qué no te cambias de carrera? Me decía. Y yo, estoy orando. Me dice, pero ¿qué haces acá? No sé qué para él. Y yo, miren, hermano, este púlpito se movía más que yo. O sea, exponga esto. Yo, no sé qué hacer. Pero mueve, haz algo, el ritmo, diciendo, no sé. Más se movía este púlpito que yo. Y comenzó a trabajar conmigo. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Cuando tú y yo hemos sido enseñados en algo y lo vivimos, diga, y lo vivimos, ganamos a los demás. Si el Señor te ha enseñado la palabra, si hemos como iglesia enseñado la palabra, vívela, porque eso es lo que va a traer a otros a este lugar. Dice aquí, y tú vas a ser grande, y si vas a poner esto y vas a ser ante los ojos del pueblo, vas a ser inteligente y sabio. ¿Para qué es todo esto? Para que vivas de la manera en que el Señor quiere que vivamos. Ciertamente el pueblo sabio y entendido, y vas a ser una nación grande. Nación grande. ¿Cuántos eligen en este día ser grandes? Amén. Vive la sabiduría y vive el conocimiento de Dios. Ponlos por obra. El Señor te va a ayudar. A veces uno dice, ¿para qué me sirve esto? Hermanos, en el Evangelio, todo te va a servir. Todas las situaciones que has vivido, todos los procesos que has vivido, todo lo que has aprendido, ponlo por obra en Dios y vas a ver cómo vas a tener logros grandiosos en tu vida. El Señor así lo promete. Versículos 9 y 10 de Deuteronomio 4. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué dice? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides de lo que Dios te ha mostrado, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Cómo vamos a enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a llevar esa enseñanza? Guardándola y poniéndola por obra. Poniéndola por obra, poniéndola por obra, poniéndola por obra, hermanos. ¿De qué manera estamos viviendo la enseñanza de Dios? Es una pregunta que tú tienes que hacerte. ¿De qué manera estoy viviendo yo la enseñanza de Dios? ¿De qué manera estoy viviendo yo y poniendo por obra lo que Dios me ha enseñado? Y no les niego que a veces nos enchavetamos. ¿Cuántos han deschavetado alguna vez? Y salimos y mi hijo me mandó un mensaje en ese que estaba, te extraño, papá. Extraño tus berrinches también.
Me estoy haciendo viejo berrinchoso, no. Hay que cortarlo ahorita, dije yo. Extraño hasta tus berrinches. Y yo, Jesús, ¿yo cuándo he hecho un berrinche? Miren, esa es una distinción que vino de mi casa. Ustedes me aman. Qué lindo el pastor. Mi hijo vive conmigo. Y ya me dijo, extraño tus berrinches. Cuando llegué me abrazó, me dijo, papá, qué bueno que llegaste. Y a las 2, 3 conversaciones, esto extrañaba de mi papá. Hasta los berrinches. Porque ¿cómo no llega a la casa? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allí? Comienza a hacer así. Y todo. ¿Sí se ha pasado? Están las esposas, cuando sus esposos salen de viaje. Y regresa. ¿Cómo regresa? Pongamos por obra lo que el Señor nos ha enseñado para ser sabios y entendidos delante del pueblo, delante de los demás. ¿Para qué es la enseñanza y el discipulado cristiano? En primer lugar, para fortaleza interior. ¿Qué dice el versículo 16 de Efesios 3? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para eso es la enseñanza. ¿Para qué es la enseñanza? Para yo fortalecerme. Nada, amados hermanos, nuestra fortaleza no viene de cosas externas, viene de adentro hacia afuera, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué es importante ser llenos de la plenitud de Dios en la enseñanza? Para fortaleza interior. En segundo lugar, para comunión constante, dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esto es comunión constante. ¿Para qué es importante la plenitud de Dios? Para tener comunión con Dios constante. Qué importante, amados hermanos, es ver a Dios en todas las áreas, cuando están las cosas bien y cuando no están tan bien, cuando las situaciones estás lográndolas y cuando no las estás logrando. ¿Para qué es importante la enseñanza y la plenitud de Dios en nosotros? Para una comunión constante. Dios te va a escuchar. Dios nunca va a rechazar un corazón que se humilla delante de Él. Pero si venimos con altiveza, no esperes que Dios te escuche. Si yo vengo con altiveza delante de Dios, que me lo merezco. El mundo dice eso, ¿verdad? Te lo mereces. El universo se alinea para ti porque te lo mereces. No merecemos nada, hermano. Por gracia y misericordia estamos aquí sentados. No es por merecimiento. Es que me lo merezco. Para esto he trabajado, me lo merezco. No es así. Por obra y gracia. Por gracia y misericordia de Dios hoy abrimos los ojos. No es porque me lo merezco. Por ahí hay un montón de farsantes en el mundo hablando que nos merecemos las cosas. No es nada. Yo no me merezco nada, hermano. Gracias a Dios estamos donde estamos, por gracia y misericordia. Y dice el apóstol Pablo, y en esto trabajamos, en esto nos esforzamos, y en esto vivimos. Y mira lo que dice aquí el Señor. ¿Para qué es la plenitud de Dios en mi vida? Para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Tercer punto. ¿Para qué es importante la plenitud de Dios en mi vida? Para entendimiento completo, para un entendimiento cabal. Dice, seáis plenamente capaces, versículo 18, de comprender. Ya el conocimiento a veces no nos alcanza, es necesario entender. Para comprender, ¿con quién? Con todos los santos, con todos nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Para qué me sirve a mí la plenitud de Dios en mi vida? Para comprender juntamente con ustedes. Yo no soy solito, ni ustedes están solos. Nos tenemos entre nosotros, estamos como iglesia, vivimos la plenitud de Dios para comprender entre todos. Miren, aquí hay una frase que yo aprendí. El aprendizaje es selectivo. Todo lo que yo estoy hablando hoy
Mi querido aprende una cosa, allá aprende otra cosa, allá aprende otra cosa, y yo recibo otra cosa. Es selectivo. ¿Qué te parece animarnos con lo que yo aprendí? Dice, oh, eso no lo había escuchado. Eso no lo había entendido. Oh, gracias, esta parte me sirve. Por eso es importante que cuando tú y yo escuchamos de Dios, lo conversemos con alguien. Lo pongas en tu lenguaje y digas, yo aprendí esto. Yo aprendí esto. Quizás te sirva. Yo aprendí esto otro. Yo aprendí esto. Y llevar a otro desde tu aprendizaje. Yo no estoy aquí para decirles todo lo que yo sé. Todo lo que he aprendido, hermanos. Qué importante es entender, tener un entendimiento, ser capaces todos plenamente como hijos de Dios, como santos de Dios, para comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Habla de todo lo que es y todo lo que abarca. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos, hermano. Eso es Dios. Oh, cuán inescrutables son sus caminos. Qué importante es entender eso. A veces hay situaciones que vivimos que no las llegamos a entender en nuestra humanidad, pero recuerden lo que también hablamos. Nosotros no solamente somos simplemente humanos, somos humanos con el poder de Dios. Dígame, yo soy un humano con el poder de Dios. Es otra cosa, hermanos. Porque las mismas aflicciones que vive el que no conoce a Dios, vivimos nosotros. Pero ¿cuál es el gran abismo entre uno y el otro? La presencia de Dios. Nosotros somos humanos, sí, pero con el poder de Dios. Plenitud de Dios. Quinto lugar, ¿para qué es importante ser llenos de Dios? Versículo 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud? Plenitud es restauración, plenitud es cumplimiento. Plenitud significa todo aquello que ha sido llenado. Plenitud también es aquello que llena algo, como que algo falta, pero es suplido. Esa es la plenitud. ¿Qué nos faltaba a nosotros? Cristo, hermano. ¿Qué me faltaba a mí? Cristo. ¿Qué te faltaba a ti? Cristo. Llega Cristo y ¿qué pasa? Somos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué implica o qué habla la plenitud? Se aplica a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena. Eso está en Efesios 1:23. Solamente escríbelo ahí como referencia. Efesios 1:23. Así la iglesia es la plenitud de Cristo, aquello en lo cual Cristo haya su plenitud de propósito en el cumplimiento máximo de la salvación y de su propósito. Esa es la plenitud. Cuando decimos que estamos en la plenitud, miren, hay situaciones que no logramos, amén. Hay cosas que yo no he logrado todavía en mi vida, pero vivo en la plenitud de Dios. ¿Qué te parece si elegimos eso? Uno llega y dice, ay, ya se fue la luz, vamos. Alguien me dijo, bueno, pastor, se fue la luz, se acabó mi servicio. What's going on? Iba a decir yo. ¿Qué pasó? Amén. No se trata de si hay o no hay luz, hermano. Se trata de la plenitud de Cristo en tu vida. ¿Cuánto nosotros confundimos muchas veces las situaciones por lo que vivimos? ¿Qué te parece si comenzamos a ver la plenitud de Dios en mí? La plenitud de Dios en cada uno, la plenitud de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Sé completo en Dios, sé pleno en Dios. Siguiente, para ir terminando, ¿qué tiene que ver la enseñanza y la plenitud de Dios en nuestra vida? Abundancia de vida, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la plenitud de Dios. No importa situaciones, no importa adversidades, no importa lo que estemos viviendo. Si hay algo que importa sobre todo eso, es que seamos plenos. Sé pleno en Dios, amada iglesia. Sé pleno en Cristo. No dejes que las situaciones y las adversidades sean mayores que la plenitud de Dios en ti. Con esto no te estoy diciendo que nos desentendamos de lo que está pasando.
No me malinterpreten el no importa. No, importa, pero ¿qué importa más? Ser llenos de Dios. Porque cuando tú y yo somos llenos de la plenitud de Dios, cuando somos aquellos que tenemos abundancia de vida, cuando somos aquellos que damos gloria a Dios, dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde me lleva esto? A la gran comisión. Dice, me encantó este versículo, voy a volver a leerlo. Versículo 1 y 2. Versículos 5 y 6 de Deuteronomio 4. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Eso es Efesios, lo que hemos estado leyendo. Guárdalos y ponlos por obra. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los hombres. ¿Cómo yo pongo eso ante los hombres? Versículo 18 al 20 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo hago discípulos? ¿Con una clase? ¿Con un folleto? ¿Cómo hago discípulos, amada iglesia? ¿Ah? ¿Con una clasecita semanal? No. ¿Cómo hago discípulos? Con toda la plenitud de Cristo, con la palabra de Dios en tu vida. Guárdalos y ponlos por obra, porque de esta manera serás sabio e inteligente ante los demás. ¿Cómo hacemos discípulos? Es con la enseñanza de Dios. No solamente con una reunión, no estoy desmereciendo la manera de hacerlo, pero más que reunirnos es relacionarnos. La relación en la iglesia tiene que ser importante. Dice, por tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que, mis amados hermanos, vivamos la plenitud de Dios. ¿Cómo enseñamos a los demás que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo está en nosotros? Siendo plenos. Estatutos, normas, leyes que Dios ha dado, guardémoslas, vivámoslas, hermanos, vivámoslas en todo momento, y de esa manera poder mostrar que somos llenos de la plenitud de Dios. Amén. Todo el mundo cierre sus ojos, incline su rostro. Un momento, vamos a orar. Oh, gracias te damos, Señor, por tu bendición y por tu amor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Rápidamente tengo dos llamados. ¿Habrá alguien que ha venido hoy por primera vez? ¿Habrá alguien que nos ha visitado quizás otras veces, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo? Si ese es tu caso, levanta tu mano y donde estás. Yo quiero orar por ti. No te voy a hacer pasar acá adelante. Solo te pido que levantes tu mano. ¿Habrá alguien en este lugar? Amén. El segundo llamado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo tu mano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú que levantaste tu mano, te voy a guiar en una oración. Señor Jesús, en este día te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque me permites escuchar tu palabra y conocerte. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Y te pido que a partir de hoy yo pueda vivir en la plenitud de tu presencia, conociéndote más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segundo llamado para la iglesia. ¿Qué de todo lo que hemos hablado hoy quizás te falta? El Señor nos habla de una plenitud. ¿Qué te está faltando en esa plenitud? Quizás darle la gloria a Él. Te está faltando entendimiento total, completo, comunión con Cristo. ¿Qué te está faltando, Señor? Hoy venimos delante de ti una vez más para que tú nos guíes. Tu palabra es verdad, Señor. A
ayúdanos. Nos dejamos ganar muchas veces más por lo que está afuera. Nos dejamos ganar muchas veces más por lo que estamos pasando. Nos dejamos incluso a veces hasta vencer por lo que está pasando. Pero tu palabra sí nos dice: no seas vencido de lo malo. Una vez más, vence con el bien el mal. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Hay enfermedad, sana, mi Dios. Que no seamos vencidos de la enfermedad. Hay dificultades en nuestras finanzas, Señor, ayúdanos. Que no seamos vencidos por eso. Hay dificultades en el hogar o dificultades en el matrimonio, con los hijos. Señor, ayúdanos. Que seamos plenos. Que no seamos vencidos de lo que pasamos. Quizás pasaste un mal momento o alguna situación, algo con tu familia. Di, Señor, que no sea vencido de eso. Hoy elijo ser lleno de la plenitud de Dios en mi vida. De la plenitud de Dios en mi casa, de la plenitud de Dios en mis hijos, de la plenitud de Dios en mis padres, de la plenitud de Dios. Hoy elijo ser lleno de la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ahí donde estás, con tus propias palabras, solamente dile: Señor, aquí estamos una vez más, dándote la gloria a ti, bendiciendo tu nombre y dándote la gloria a ti. Señor, que no nos olvidemos jamás que somos llenos de la plenitud de Dios en nosotros. Gracias, mi Dios. Una vez más, oro por cada uno. Oro para que tú bendigas y oro para que tú sobreabundes más y más en todo tiempo y en todo contexto de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.